Muchachos, vamos a continuar entonces nuestro curso del día de hoy. Eh, ya estamos casi cerca del examen parcial. El examen parcial se toma el 20 de noviembre, en teoría. 20 de noviembre en teoría, eso significa que estamos a sábado 20 de noviembre la teoría y el lunes 15, no, 20 de noviembre, ¿no es? 20 sí, sábado. Y lunes 22 sería la parte práctica. Voy a pedir el aula, ahora voy a pedir el aula para hacer el examen presencial. A pesar de que ustedes son un montón, ¿no es cierto? No sé todavía, en función a la cuarta ola, creo que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo les voy a avisar con anticipación qué es lo que va a pasar en esas cosas. Bien, entonces hoy día vamos a avanzar tanques, ¿ya? Para que es una lección bastante cortita la de tanques. Después vamos a avanzar redes, ¿de acuerdo? Y en redes hay algunas cositas, eso me voy a encargar entre lunes y martes. Vamos a avanzar redes. El próximo sábado mi auxiliar va a ser la práctica de tanques, ¿ya? Tengo un auxiliar que trabaja conmigo en la obra y él va a hacer la práctica de tanques y conmigo estarían haciendo la práctica de redes entre lunes y martes. No habría problema. Entonces, estamos ya casi listos para dar examen. Si todavía emergen algunos problemas en nuestro país, de todos modos vamos a dar examen vía virtual. ¿Sí? Sí, la fecha de examen no se va a mover. Está publicada hace mucho tiempo y entonces no la voy a mover. Está publicada desde el principio en realidad. Bien, se les ha dado una planillita como esta en su, en su, en su WhatsApp, que es en su curso en el curso, ¿ya? Esta planillita es bastante interesante, sirve para hacer un trabajo bastante adecuado, sin necesidad de tener, por ejemplo, software complicado. ¿No es cierto? Entonces, esta planillita les permite fácilmente a ustedes ver dónde están, en qué están. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que se hace es en la presión de operación, ¿no es cierto? La presión de operación van a dar en metros de columna. Todo lo amarillo es para datos, entrega de datos. Y esto no deberían mover las celdas, porque si no se van a arruinar ustedes, ¿ya? Entonces, esto te calcula de 197 metros de columna de agua, te lo convierte nomás a bares. Antes de seguir adelante, ¿se escucha y se ve la presentación? Ya dije sí. Gracias. Entonces, otra cosa que le tienen que dar es obviamente el caudal en litros por segundo, ¿ya? Y automáticamente te lo va a convertir a metros cúbicos por segundo. La tubería es especial y la presión nominal es el diámetro de la tubería y la presión nominal que aguanta la tubería. Y obviamente tienes que darle la longitud. Entonces, estas son cosas especiales que debes dar. Y el tiempo de cierre normalmente lo hacemos menor al tiempo si es menor al tiempo de ciclo, ¿no es cierto? Se va a presentar a golpe de ariete directo, ¿no? ¿Qué quieres, Eric? Eric, ¿qué pasó? No está. Y las... Esta
estado preguntando acerca del examen, si va a ser en la U o no. ¿Qué les he dicho? Que eso les voy a confirmar yo. ¿De acuerdo? De acuerdo a la aula. Si el aula libre, el aula magna, el aula que tenemos es la gigantona, no está libre, ahí vamos a entrar. ¿Ya? Y de acuerdo también a cómo va la pandemia, porque si la pandemia está medio fregada, obviamente no les voy a dejar, no voy a arriesgar a ninguno de mis alumnos, ¿ya? No voy a arriesgar a ninguno de mis alumnos. Voy a agarrar y voy a seguir nomás el tema de hacerlo vía virtual, ¿de acuerdo? A menos que tengan algún problema específico. Yo estoy en Tarija, yo estoy en el Beni, alguno me dice estoy en el Beni, ok. De todos modos, para ellos va a haber examen virtual, ¿ya? Para el resto, el mismo examen, pero examen presencial. Bien, el diámetro de las dimensiones del catálogo de la tubería, el diámetro externo de una tubería de 300 milímetros en fierro fundido es 315.30, por lo tanto de aquí es el espesor y entonces el diámetro interno va a ser 310. Fíjense que el diámetro nominal es 300, pero por dentro tiene un poco más esa tubería, ¿ya? Siempre es así. Esto solamente es el diámetro nominal. En realidad, internamente es un poco más. Esto tienes que ver del catálogo, aquí por eso dice dimensiones del catálogo de la tubería. Todo esto tienes que colocar. Ya el área está ahí, diámetro es automática. Y aquí tienes que colocar el módulo de elasticidad. Y veamos entonces aquí algunas formulitas que tenemos. El módulo de elasticidad está aquí abajo. El módulo de elasticidad del agua, y tengo algunas tuberías, por ejemplo el módulo de elasticidad del acero, el módulo de elasticidad del PVC y el módulo de elasticidad del fierro fundido. Entonces, lo primero que me pide es obviamente el análisis de qué modo. Y este es en módulos volumétricos aproximados. Aquí está, ¿no? Del aire también, del agua y del aire. ¿Ya? Y de los materiales. Entonces ponen ahí los materiales ustedes. Esto es del agua. Su densidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos son en megapascales su densidad? Y el K en bares, no se olviden que el K es el módulo de elasticidad. ¿Ya? En bares. Aquí está entonces. Esto ya está. En bares aquí. También en pascales o que lo pongan por centímetros cuadrados. Todo está aquí. ¿Ya? Entonces, no hay duda que esto también es sacado de catálogos, ¿sí? Para el agua, para los diferentes materiales. Muy bien. La velocidad de flujo seguramente es en el diámetro interno, ¿no es cierto? Ese es el caudal, ¿no es cierto? En metros cúbicos por segundo. El área la está sacando, ¿no es cierto? El área que ya está calculado. Y finalmente tienes la velocidad, ¿no? Caudal sobre área, ¿no es cierto? Y fíjense que el área está sacado con el diámetro interno, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienes que saber cuál es el diámetro interno para saber cuál es el área. Y a partir de que sabes el área, ¿no es cierto? Vas a poder calcular la velocidad. La velocidad te va a dar en metros sobre segundo. Es importante que esa velocidad no sobrepase 2.5 metros sobre segundo. Si no, el golpe de Ariete es fantástico. La velocidad del sonido en agua. Necesitamos también porque es la velocidad del sonido K sobre P, que es el módulo sobre la densidad del agua. Aquí están los datos. La celeridad del agua entonces es 1483 metros sobre segundo. Y luego tienes la celeridad de la onda, que vamos a sacar con esta formulita. Pero ojo al piojo, esta formulita que está utilizando aquí es la formulita para paredes gruesas, creo, ¿no? Eso tienen que ver, sí, ¿no es cierto? Entonces, tienen que saber si están trabajando con pared delgada o con pared gruesa, porque
esto difiere, ¿ya? Entonces, la celeridad de la onda, la velocidad de sonido, el diámetro interno, el espesor de la tubería y el módulo de elasticidad. Estas son las fórmulas empleadas. La celeridad ya la hemos calculado. El K es fórmula nomás, ¿no es cierto? Que viene con K, está trasladado de bares a pascales. La elasticidad del material también, ¿no es cierto? Tiene que ver de bares a pascales nada más, ¿no es cierto? El diámetro, viene el diámetro interno de la tubería. El diámetro interno de la tubería, ¿no es cierto? Y finalmente tienes S, que es esta partecita, cuánto es el espesor, y vas a tener la celeridad de la onda. Ahí está. Con esos tres datos, ves esta cosa, ¿no es cierto? Esta fórmula, esto es la aplicación de esta fórmula. Y entonces tienes la celeridad de la onda. Muy bien. Vamos a ver entonces el incremento de presión debido al golpe de arete por parada repentina. Y voy a calcular con el pulso de Zhukovsky, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, el pulso de Zhukovsky. Sabemos que delta H es el incremento de presión, A es la velocidad de la onda, y delta B es la variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. La aceleración, estos son todos los datos, ¿no es cierto? Ya tenemos la aceleración, la celeridad, ya hemos calculado la celeridad. Delta B, velocidad final, fíjense que la velocidad final la estoy haciendo cero. O sea, es un cierre, ¿no es cierto? No hay flujo. Por lo tanto, parada repentina, no hay más flujo, cero. Y está yendo de 1.54, que es la velocidad que hemos calculado aquí, a cero. Entonces, delta B es menos 1.54, la gravedad, y el delta H. Delta H, ¿no es cierto?, está con esta formulita, esta delta H. En metros de columna de agua y también dado en bares. Fíjense que lo que se ha subido en este caso por delta H, la sobrepresión es 178 metros de columna de agua, ¿no es cierto? Y entonces el pulso de Zhukovsky es la presión de superación más el delta H de Zhukovsky. Esa presión de operación era 19.3. Aquí está, presión de operación, ¿no es cierto? Y delta H acabo de calcular, se ha hecho 36.8 bares. Y esto lo tengo que comparar, ¿no es cierto? Comparar con lo que aguanta tu tubería. ¿Y cuánto aguanta tu tubería? 25 bares está aguantando tu tubería. Entonces, hay falla. En otras palabras, esta tubería va a hacer ¡pum!, ¿no es cierto?, por la presión. Va a fallar a la presión. Y entonces, eso es una macana. El tiempo crítico de cierre, máxima sobrepresión o subpresión, se obtiene cuando el tiempo de cierre delta T es menor o igual que el tiempo crítico, ¿no es cierto? Aquí tienes el tiempo crítico, 2L sobre A, y el tiempo crítico de cierre sería 3.1 segundos. Entonces, si tú cierras en menos que 3.1 segundos, vas a tener toda esta falla. Veamos si a la fuerza que pongo aquí, si me voy a 2.5, todo chocho. Listo. El delta H se ha ido a 28 bares, ¿no es cierto? Vamos, a 28 bares, se están dando cuenta. Era 17 bares. Ahora se está yendo a 28 bares. La velocidad, muchachos, es una cosa seria. Aquí voy a calcular entonces la velocidad. Le voy a poner, digamos, el estilo Juan Carlos Rocha a 1, aprox. Entonces, esto es 11.35 bares. A pesar de eso, esto falla. Entonces, quiere decir que este es PN25. No necesito PN25, necesito PN40.
Entonces voy a poner PN40 para mi tubería y ya está. Ok. Aguanta, ¿no es cierto? Entonces, esta es una buena manera de, digamos, calcular lo que es el pulso de Zhukovsky, ¿ya? Y cómo se va a comportar entonces nuestra tubería bajo diferentes parámetros. Si no hacen un curso de posgrado, eso es más que suficiente para poder estimar, ¿no es cierto?, la máxima sobrepresión, si es que el tiempo de cierre es menor que el tiempo crítico. Es decir, hay una parada súbita. Y no tengo elementos que me eviten esa parada súbita. Por ejemplo, en un bombeo podría ser que un cierre lento por un variador de frecuencia, un cierre lento por un variador de frecuencia, entonces hace que ya no se me presente ese problema que está horriblito. Bien, vamos a ver entonces tanques de almacenamiento, ¿ya? No se olviden que tanques de almacenamiento van a ser la práctica con mi auxiliar. ¿De acuerdo? Así que no simplemente vamos a avanzar nosotros la parte de planta, ¿qué se llama? De esta parte. En el diseño de los tanques de almacenamiento son estructuras civiles destinadas al almacenamiento de agua. Tienen como función satisfacer la demanda de agua, mantener un volumen adicional como reserva y garantizar las presiones de servicio en la red de distribución. Toda esta diapositiva está sacada del instrumento de capacitación del Ministerio de Servicios y Obras Públicas. Ahora ya no se llama así, Ministerio de Obras Públicas creo que se llama ahora. Nada más, ¿no es cierto? Donde está un ministro que cada vez sale, ¿no es cierto?, en televisión. Ya ni me acuerdo quién es. La elaboración de proyectos en tanques de almacenamiento de agua comprende las siguientes actividades: obtener los datos de estudios básicos, establecer el tipo de ubicación del tanque, determinar la capacidad del tanque, establecer la forma, dimensiones, número y emplazamiento de los tanques. También voy a establecer los niveles de instalación, seleccionar el material del tanque, localizar dispositivos del tanque y diseñar accesorios y piezas complementarias. Todo esto tiene que ver yo tengo que ver cuando están diseñando un tanque, ¿de acuerdo? Si hay un diseño de un tanque, entonces todo eso es una cosa que se debe ver en el diseño. ¿Qué tipos de tanque hay? De acuerdo a su ubicación. Son tanques superficiales o tanques elevados. Por ejemplo, todo lo que estoy haciendo ahora, el tanque Lomas del Sur, el tanque, no he hecho yo, ha sido construido por Oriana, el tanque Sibingani, el tanque 1 de Mayo, son construcciones de la empresa Sibingani, o digo Oriana, y el tanque Semapa es el tanque Lomas del Sur. Y el tanque Tacoloma también es de Semapa. Todos ellos están en el terreno, están sobre el terreno. En cambio, tanques elevados, casi todos los tanques elevados están en urbanizaciones. ¿Ya? Todos los tanques elevados, prácticamente. A pesar de que, por ejemplo, para Polígono B, se ha puesto, el diseño original era solamente un tanque cisterna, y yo tenía que construir un tanque elevado más porque no daba la presión. No había duda que no daba la presión. Entonces se han construido dos tanques, un tanque cisterna y un tanque elevado. Un tanque elevado ha sido para distribuir agua a la zona alta de Polígono B y el tanque cisterna para abastecimiento de agua a todo lo que está abajo: Villa Militar, Villa Policial, Villa 1 de Mayo, Santos Paraíso y el cuartel. Todo eso se ha construido, ¿ya? Lo único que falta es que le llegue el agua de Misicuni y hay una pelea entre Semapa y el gobierno respecto de dónde debe salir a las aguas que alimenten esos tanques. Lo que sí sabemos es que el agua en los tanques tienen que ser alimentados por el agua de Misicuni, solamente que no sabemos de dónde va a salir. Semapa pretende una T para que directamente y con su dinero
CEMAPA haga una aducción a esos tanques, ¿no es cierto? Y el ministerio pretende que de los tanques que están construidos, y en este caso del tanque 1 de Mayo, se saque la aducción hacia Santos Paraíso. Cualquiera que sea el tema de cómo lo vas a solucionar, el agua siempre va a ser de Mexicuna y nunca es de otro lado. Y de acuerdo al tipo de alimentación, a ver, vamos a ver si de acuerdo al tipo de alimentación tengo, este es un tanque superficial, ¿no es cierto? De cabecera. ¿Ya? Es un tanque superficial de cabecera y es un tanque elevado, también de cabecera. Y los tanques de compensación no están aquí, es un tanque también llamado de cola, que es parte de la red de agua potable. Es decir, la aducción primero llega y distribuye a la red, y al final de la red debes tener un tanque. Se llena ese tanque. Entonces, ¿por qué tienes a veces ese tipo de cosas? Porque CEMAPA, por ejemplo, abre sus válvulas, digamos, de 6 a 10 de la mañana para un lado, cierra esa válvula, de 10 a 4 de la tarde para otro lado, cierra esa válvula. Entonces va distribuyendo con la misma agua, va distribuyendo a varios OTBs, varias zonas, ¿no es cierto? Y eso entonces hace que tengas necesidad de tanques de cola. Ya se llena el tanque y entonces para el resto del día ese tanque de cola o el tanque de compensación que ustedes están viendo acá va a ser el responsable de alimentar con agua a un determinado barrio. Bien, en la capacidad del tanque de almacenamiento, cualquiera, tú vas a calcular tres cosas. Vas a calcular el volumen de regulación, vas a calcular el volumen contra incendios y vas a calcular el volumen de reserva. Vamos por partes. El volumen de regulación se hace mediante curvas de consumo. Esta es una curva de consumo. Esta celeste. Aquí. Una curva de consumo acumulada. ¿Ya? En esta curva de consumo acumulada ya van a ver entonces cómo, y este es el abastecimiento. En la línea recta es el abastecimiento y la curva de consumo acumulada es esta S. ¿No es cierto? A partir de ello se calcula entonces el volumen del tanque. ¿Ya? Ustedes, como les digo, van a hacer la práctica el próximo sábado. Mediante coeficientes empíricos. Aquí están los coeficientes empíricos. ¿De acuerdo? Este C, caudal máximo diario, ¿no es cierto?, por T. El volumen de regulación, entonces depende si es por gravedad o si es por bombeo. Este coeficiente C vale 0,15 a 0,30 en el caso de gravedad y en el caso de bombeo 0,15 a 0,25. Todos los tanques siempre se llenan con el caudal máximo horario. No hay tanque alguno que se llene con otro caudal. ¿No es cierto? El volumen de regulación. Todos los tanques siempre se van a llenar con el caudal máximo horario. Y tiempo es el tiempo de regulación. ¿No es cierto? Entonces, un día como mínimo. Un tanque te tiene que aguantar, entonces, el abastecimiento que tengas para una determinada OTB para un día. Por lo menos un día de agua, ¿no es cierto? Muy bien. Esa es la parte cómo vas a calcular. Los cálculos en realidad se hacen por esa curva que ustedes han visto que es la curva acumulada o también llamada diagrama de Ripple, ¿no es cierto? Y hay otra manera que es con unos cuadraditos ya que son para calcular los volúmenes excedentes y nada más. De todos modos, como les digo, la práctica la van a hacer con el auxiliar. Volumen contra incendios. El volumen contra incendios solamente se calcula para poblaciones mayores a 10.000 habitantes, no para poblaciones menores a 10.000 habitantes. Se supone que para poblaciones menores a 10.000 habitantes, el carro bombero es más que suficiente. ¿No es cierto? Entonces, tienes carros bomberos,
tanque cisterna de un carro bombero es suficiente para poder, digamos, aplacar un incendio. Unos me dirán, ingeniero, es imposible que un carro bombero solito apague el incendio, claro. Yo también creo, pero así está la norma, ¿no? Bien, este es el caudal contra incendios que tú debes calcular, donde Q sub I es el caudal de lucha contra incendios en metro cúbico por minuto. Ojo al piojo. No es metro cúbico por segundo, sino es metro cúbico por minuto. La población que se da es en miles de habitantes, ¿no es cierto? Mediante coeficientes empíricos, entonces, volumen contra incendio es 60 veces QI por T, siendo T el tiempo en hora de lucha contra incendios, ¿ya? Ese tiempo en horas de lucha contra incendios viene en la norma. ¿No es cierto? ¿Cuántas horas vas a tener de lucha contra incendios? Entonces tú vas a calcular primero el caudal. Aquí está el caudal. Y después que has calculado el caudal, le vas a dar entonces el tiempo. El caudal está en metro cúbico por minuto, nuevamente te digo. ¿No es cierto? Y este metro cúbico por minuto. Y el tiempo está en horas. Tendrás que, este 60 es para convertir el caudal de metro cúbico por minuto a metro cúbico por hora. Entonces lo multiplicas por 60. Y el tiempo en horas está dado en la normativa. ¿Ya? Ahorita vamos a ver la normativa. ¿Cuánto me dice que es el tiempo de lucha contra incendios para un incendio cualquiera? Y el volumen de reserva. El volumen de reserva es 3.6 veces el caudal máximo diario en litros por segundo. T es el tiempo en horas. Y por lo menos voy a tener 4 horas de reserva. ¿Para qué me sirven estas 4 horas de reserva? De repente tengo un problema en la aducción. Y hay algún problema en el sistema bombeo de aducción. Algo ha pasado. Tengo que poder reparar. Y para ello necesito tiempo. En ese tiempo le voy a dejar de dar agua al tanque. Pero el tanque va a tener que compensar entonces las necesidades de la población a la red. Y cuando estemos en red, el caudal es caudal máximo horario. ¿No es cierto? Entonces, cualquiera de estos tres, que sea el mayor, cualquiera de estos tres cuyo volumen sea mayor, ese es el que voy a emplear. Bien. ¿Qué cotas o niveles de instalación? El tanque debe garantizar la presión dinámica. En ciudades es 13 metros de columna de agua. Y si la estática está más de 70, calculada en cualquier punto de la red, debo colocar algunos elementos de protección, como por ejemplo reductoras de presión. La presión estática, entonces, se refiere a la cota del agua en el tanque. Y la presión dinámica es cuando está funcionando el tanque, ¿no es cierto? Entonces, tienes dos presiones. La presión estática cuando no funciona la red está en silencio, no está funcionando. ¿Cuándo sucede eso? A las 2, 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, no hay usuarios básicamente. Entonces todo está quietecito, ¿no es cierto? Y como todo está quietecito, se instala la presión estática. Mucho ojo al piojo ahí. Las redes entonces, siempre las voy a calcular 2 veces. Uno con presión estática y otro con presión dinámica. Siempre de los siempre. Se van a calcular 2 veces. Está muy mal si tú calculas una sola vez. Bien entendido usted eso, ¿no? Algunos requerimientos que tienes de construcción de los tanques, por ejemplo, la profundidad. El fondo del tanque, al menos 50 centímetros del nivel freático. Si tú pones un tanque enterrado y el nivel freático sube, puede flotar.
Yo ya he visto muchos tanques flotando. Si flota un portaaviones, también puede flotar un tanquecito, ¿no es cierto? Depende de la subpresión, nada más. Y hemos calculado subpresiones cuando estábamos haciendo el vertedero Krieger. Entonces yo sé cuánto va a ser la subpresión. Y esa subpresión no tiene que superar, ¿no es cierto?, el peso del tanque. Si la subpresión supera el peso del tanque, ese tanque va a flotar. Solución: hacer drenajes. La primera solución es drenajes, ¿no es cierto? De tal manera que cuando esté subiendo la napa freática, eso sea captado por un tubo y sacado a otro ladito. Me han oído decir que la napa está subiendo. ¿Y cómo es eso? Cuando llueve, muchachos, el agua se infiltra en el suelo. Y piensen en el suelo como una bañera, que en el fondo tiene un elemento impermeable, o por lo menos tiene un elemento cuya porosidad es pero tan baja que simplemente gotea. Y es lo que se conoce con el nombre de acuífero goteante, pero ustedes ya hemos estudiado eso cuando estábamos estudiando pozos. Entonces, si lleno agua a una bañera, el agua no se va a ir abajo, porque tiene un límite. ¿Qué es lo que está empezando a hacer? El agua empieza a subir en la bañera, en el bañador, hasta que rebalsa, ¿no? Cuando rebalsa, yo estoy viendo entonces inundación en la calle. Todo está mojado, todo está húmedo. Tú estás en la calle, es chalplish, ¿no es cierto? El pasto está húmedo. Y si todavía es más, hay inundación. Entonces, cuando está subiendo, cuando se está empezando a llenar la bañera, yo le pongo un tubo con unos agujeros, y los agujeros tienen que estar mirando pues hacia abajo. Si está subiendo el tubo, el agua, los agujeros no es que estamos recibiendo agua de lluvia. Lo que está pasando es que en la bañera está subiendo el agua. Y cuando esté subiendo el agua en la bañera, entonces voy a captar por los agujeritos que tienen que estar mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Capto en los agujeritos de una tubería y claro, le he dado muchísima menor pérdida de carga en un tubo que en el suelo. Y entonces el agua siempre agarra lo más facilito, agarra entonces el tubo de drenaje. Y tú tienes que aprovechar entonces en sacar esa agua a algún lado. Pero dejarme la base del tanque prácticamente sin presión de agua. De su presión, no su presión. Una cosa adicional. Imagínense el tanque como un cubito, ¿no es cierto? No tiene patitas. Pero yo puedo hacerle unos aleroncitos, como un faldoncito puedo hacerle. De tal manera que cuando le ponga tierra, ese faldoncito me va a ayudar. Porque la tierra que está por encima contribuye al volumen. Y entonces impide que el tanque flote. Unas patitas, un faldoncito, como si fuera una acera. ¿Se imaginan un edificio y en la parte baja siempre colocamos una acera, ¿no? Como esa acera, pero en hormigón armado, que es parte del tanque, ¿no es cierto? Que sea 1 metro puedes sacar, ¿no es cierto? Y entonces eso no es parte del volumen del tanque, simplemente es un faldoncito que tú le vas a poner. Y cuando lo rellenes, entonces tienes un empuje pasivo, ¿no es cierto?, del suelo que va a estar por encima de ese faldón. Y eso también te va a ayudar entonces a que no flote el tanque. Aquí está en cuanto a la distancia del drenaje. Distancia de autoservicio. La mínima posible, obviamente, ¿no es cierto?, para la distribución de la red. Pero tengo, digamos, alcantarillado. El alcantarillado no debe estar más que a 30 metros y 45 metros para no quiero intrusión de agua contaminada, de agua de heces fecales al tanque. Cuidado con eso. Por más impermeable que sea el tanque, ¿no es cierto? Y si tenemos un drenaje, vamos
a disminuir a la mitad. Emplazamientos: próximo a la fuente de agua, cercanías de las zonas de mayores consumos, zonas altas. Obviamente un tanque, mientras más alto está, más atiende al área por debajo del tanque. El sistema de drenaje debe ser subdividido de manera que cada subdivisión corresponda a un área máxima de 500 metros cuadrados. O sea, tú puedes drenar de 500 en 500 metros cuadrados. ¿Qué número de unidades? Esto, ojo al piojo también. Cuando el volumen del tanque sea superior a 50 metros cúbicos, debes que tener 2 tanques. O por lo menos le eches una pared. En el tanque grande que construyes, a la mitad le metes una pared y un pasamuros le pones en esa pared abajo y válvulas. Normalmente esas válvulas van a estar abiertas porque por vasos comunicantes vas a llenar un tanque y el otro también. Pero digamos que quieres poner en mantenimiento en uno porque pucha, has rajado o algo por el estilo. Cierras la válvula pues de uno de los tanques, drenas un tanque y el otro tanque todavía sigue funcionando. Eso es lo que normalmente hacemos cuando tenemos tanques. Vamos a ver entonces algunos aspectos complementarios. Por ejemplo, la altura de revancha, ¿no es cierto? No menor a 20 centímetros, no menor a 20 centímetros, es la altura de revancha. El revestimiento interior, impermeables, independientes del revestimiento o pintura. En otras palabras, te está diciendo que le vas a poner hidrófugo a la mezcla. Y ese hidrófugo de la mezcla normalmente es el material que conocemos con el nombre de Sika 1 para los productos Sika. ¿Existen otros productos? Sí, existen otros productos. No sé qué. Yo, particularmente en mi experiencia, no utilizo otros productos. Utilizo el producto Sika, Sika 1. Pero hay muchos. ¿Ya? Hay muchas marcas también de los productos Sika, ¿ya? Y como similares al producto Sika. Vamos a ver, Sika. Por ejemplo, ahora voy a utilizar Sika 3 para que es un acelerante de que se llama de fraguado. A ver, un ratito. Vaya, no tengo. Impermeabilizantes, 299. Tengo mi manualito, 291. El Sika 1 es un aditivo impermeabilizante de fraguado normal. Es recomendable, ¿no es cierto?, para el amasado del hormigón, ¿ya? Sobre todo para tanques, ¿no es cierto? Entonces tienes que poner Sika 1 para el amasado de los tanques. Como es de naturaleza inorgánica, no se degrada por acción bacteriana, ¿no es cierto? Es importante eso. La apariencia es más o menos amarillento el Sika 1, ¿no es cierto? Y tú puedes comprar en 1 kilo, 5 kilos, 18 litros, 200 kilos, en tinetas o en tambores de 200 kilogramos. Y la aplicación en hormigones, 2% del peso del cemento, 1 kilogramo por saco de cemento de 50 kilos. En morteros, 250 a 350 gramos por metro cuadrado por 1 centímetro de espesor según la dilución. Entonces, señores, es eso, en cada hormigón, 2% del peso, es decir, 1 kilo de Sika por cada bolsa de cemento que tú pongas. Eso me voy a acordar bien, 1 kilo por cada bolsa de cementos.
Entonces, eso es lo que haces cuando tienes que hacer el almacenamiento. Ya, una vez que has vaciado, tienes que tener mucho cuidado en la vibración. Tiene que estar bien vibrado el hormigón. Ya, una vez que está bien vibrado, cuando vayas a desencofrar, no tienes que ver cangrejeras. Si tienes cangrejeras, algo ha pasado. Y entonces hay que curar las cangrejeras. Curar un tanque no es fácil. El curar un tanque se hace con métodos especiales. ¿Ya? Métodos muy especiales. En este tanque de polígono B, hemos llenado el tanque y yo veo humedad en la parte externa. Digo, no, un momentito, aquí hay algo malo. Hay que curar. Entonces hay unos productos especiales. Cuesta caro. Se bombean al interior de la pared ya construida. Por ejemplo, otro ejemplo, en la construcción de los filtros biológicos en la planta de Sacaba, para ver la impermeabilidad del filtro del tanque, primero hemos agarrado, entonces es un cañón de arena, ¿no? Todito el cañón de arena se pasa por alrededor el cañón de arena, ¿ya? Y eso saca todito lo que es el hormigón que está medio suelto, ¿no es cierto? Y entonces tú empiezas a ver los huecos, las cangrejeras. Y eso nuevamente hay que rellenar con un producto especial. Una vez que todo está impermeable, recién se da permiso para llenar con piedras y después llenar con agua. ¿No es cierto? En el caso de tanque de agua potable, has hecho con el SICA 1, el hormigón almacenado, 1 kilo por bolsa, ¿no es cierto? Kilo por bolsa de cemento. Has vaciado, has vibrado bien, has hecho todo, has curado las cangrejeras. Cuando sacas el encofrador, inmediatamente tienes que curar las cangrejeras. ¿De acuerdo? Y lo que haces es, además de eso, vamos a tener que se llama que hacer una pintura. ¿Ya? Entonces, alguna vez en medicina, el arquitecto de medicina, claro, medio exageradamente le puso Igol Primer e Igol Denso. Igol también es un producto SICA, ¿no es cierto? Y primero es un líquido negro, ¿no es cierto? Unos tarritos de 3 litros aproximadamente, es como pintura. Tú le pones un primer, entonces, ¿no? Sobre el hormigón, una manito le pones como primer, ¿no es cierto? Con broche, como si fueras pintura. Y luego le vas a poner el Igol denso, ¿no es cierto? Y entonces tienes una completa impermeabilización. Lo que yo hago no es tan exagerado, me ha dado buen resultado. Sí hago con SICA el tanque, no quiero que haya filtraciones. Mi tanque, se puede ver la pared del tanque por debajo de la grada, yo la puedo ver todos los días y no tengo filtraciones hace 10, 15 años. Pero adentro del tanque tengo pintura de agua, pintura de piscina. Entonces me he entrado adentro y he pintado con pintura de piscina todito mi tanque en la parte interior. Y hasta el día de hoy no tengo ningún problema. Me toca repintarme, voy a repintar esas cosas ahora. Bien, la cubierta tiene que tener pendiente. Tiene que. No puedes permitir que se reúna agua. ¿Ya? Ese es uno de los errores, creo, en los techos de las edificaciones de UNASUR. ¿Ya?
tienes que poder garantizar que hay una pendiente de al menos 2%. Limitadores de nivel, sí señor, se ponen unas válvulas especiales que limitan el nivel. Vamos a ver si tengo aquí una válvula, un cachito. Un segundito ya. Aquí donde estamos. Aquí. Esas son válvulas normales, ¿ya? De cierre para los tanques. Son válvulas, cuando son pequeñitas las válvulas, se pueden utilizar válvulas cortinas, como la que están viendo acá. Ya es una válvula marca BAC, muy buenas, son válvulas alemanas. Esta también, ¿no es cierto? Es una válvula BAC, válvula con puerta, con sello elástico y tienes brida. Cuando estás comprando una válvula tienes que saber de qué PN es la válvula. Normalmente son PN16. El PN16 delimita los agujeros de la brida y este espesor de la brida. No se puede unir un PN16 con un PN10, los agujeros van a variar. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando estás viendo esas cosas. Esta es una válvula mariposa con doble excentricidad. Cuando tienes caudales muy grandes y tuberías muy grandes, no puedes utilizar compuerta. La válvula compuerta llega a pesar a veces 1 tonelada. ¿No es cierto? Y entonces eso es una macana. ¿Quién va a abrir 1 tonelada a mano? ¿No es cierto? Entonces no se puede, señores. Es una válvula de altitud de control para tanque, tiene un piloto. Entonces te controla el nivel, así como estás viendo acá. ¿Ya? El nivel. Llega a una altura y esta válvula se cierra. Esta válvula se cierra. Baja a una altura, se abre la válvula. Entonces es una válvula de ida y vuelta. Es una válvula reductora de presión. Y esta es la válvula que estamos poniendo nosotros ahora en los tanques. Esta válvula, ¿ya? Que tiene un flotador. Baja el agua un poquitito, se abre la válvula y cada vez entonces está a la altura del agua. No deja que baje mucho. El tanque siempre va a estar, casi siempre va a estar lleno. Entonces, esa es la especificación para los tanques que estamos construyendo ahora. Que esto varíe, sí, pero varíe poco, ¿ya? Entonces, esa es la especificación. Ya les he mostrado algunas válvulas. Esos son los limitadores de nivel. Ventilación. Todos tienen ventilación. Es un tubo, una T y 2 codos. Y abajo le pones una mallita para que no se entren los bichos. Nada más. Un tubo recto, unos codos, una T, unos codos y abajo del codo una mallita, ¿ya? Acceso de inspección, tienes que tener acceso de inspección. Y ese acceso de inspección, todos los accesos como mínimo van a tener una dimensión de 0,60 por 0,60. Medidor de caudal. No, esto no es eso. Medidores de caudal tienes que tener también. Medidor de caudal. A ver, vamos a ver un medidor de caudal. Ahora les muestro un medidor de caudal. He hecho un medidor de caudal que estamos poniendo. Ya he puesto yo estos medidores de caudal.
son medidores Euromag, ¿ya? Tienes dos líneas, la 2200 y la 2300. La 2200 va hasta 400 milímetros y la 2500 va de 450 milímetros para arriba. Esos son estos medidores de caudal. Entonces tienen, ya sea añadido acá o a distancia, que son EL, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás diseñando un medidor de caudal, verás que tienes 1, 2, 3, 4, 5 caudales. Un medidor de caudal, entonces, tiene que tener, de acuerdo al diámetro, 5 caudales. Diseñas con caudal 3, que es el caudal permanente, el caudal nominal, y verificas el mínimo, el de transición, el de rebases, overflow, y este caudal 0.5%. Todos esos caudales te los va a decir, te los tiene que decir la especificación técnica, y de tal manera que este ratio Q3 sobre Q1 siempre sea uno que sea adecuado. Ellos en el DBC te van a decir cuánto es el ratio, el ratio, ¿no es cierto? Pero fíjate, el caudal permanente para una válvula de 4 pulgadas da hasta 100 metros cúbicos por hora. Y su precisión se mantiene, es buena, cuando el caudal mínimo es 0.8 metros cúbicos por hora. Si tú en vez de una válvula de 4 pulgadas le has puesto una válvula de 6 pulgadas, es 0.8 ha ido a 2. Cuando el caudal sea pequeñito, no va a dimensionarse, no va a marcarse. Un caudal de 6, un diámetro, un medidor de caudal de 6 pulgadas te da 250 metros cúbicos por hora. Uno de 4, 100. Si mi tubo es de 6 pulgadas, no le puedo poner un medidor de caudal de 6 pulgadas. De hecho, no se compra nunca, jamás de los jamases, se compra un medidor de caudal del diámetro de la tubería. No hay eso, muchachos. Un medidor de caudal se compra de acuerdo al caudal que vas a medir, no de acuerdo a la tubería. Grave error si mides de acuerdo a la tubería, porque aquí te estoy mostrando cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, por favor, siempre vean esto, una tabla así. También tengo una tabla así en otro lado, creo que. Vamos a ver un cachito ya. Cosas importantes que debo mostrarles, porque hasta el día de hoy me sigo peleando con eso con los ingenieros viejos ahí, que se supone que deberían tener ¿qué se llama? Experiencia, y de verdad hacen huevadas. A ver, ¿dónde está? Aquí un cachito. Ese medidor que les he mostrado es un medidor Euromag. A ver, Castellana tiene que ser. Costos, Casalena. Aquí está. Estos medidores son Acron. Todos los medidores de agua de función electromagnética tienen que tener 5 diámetros aguas arriba sin nada y 3 diámetros abajo. Entonces tienes que tener 8 veces el diámetro nominal en línea recta para que las líneas de flujo sean paralelas y este sensor pueda medir. Los medidores de agua electromagnéticos se ponen en una especie de S así para que siempre esté lleno. Este medidor no mide si está parcialmente lleno. ¿Ya? Entonces hay que ver eso, muchachos. ¿Ya? Existen adaptadores de tuberías, montaje vertical, no puedes colocar aquí ni aquí. ¿Ya? En las bombas no se puede colocar antes, se tiene que colocar después de la bomba, ¿no es cierto? Entonces las válvulas no pueden estar tan cerquita, las válvulas,
¿no? Este está mal además. Estas válvulas siempre vienen después. Bien, durante el mantenimiento de esto, sacas esto, entonces tienes que tener un bypass para que siempre haya flujo. Pero si después de esto tienes un tanque, no necesitas este bypass. Este bypass es para no interrumpir el flujo de agua. Esto sigue entonces con agua, sigue con agua. Pero el tanque tú lo calculas por lo menos para 4 horas, acabas de ver, ¿no es cierto? Que mínimo 4 horas vas a tener de abastecimiento de agua a partir del tanque. Eso tendría que ser más que suficiente como para sacar esto, arreglar lo que tienes que arreglar y volverlo a poner. Y vuelves a poner la línea. No necesitas esto cuando estás yendo a un tanque de agua. No se requiere esto. Eso también me ha costado y no, pierdo la paciencia muchas veces yo. Pero ya estoy viejo, por eso pierdo la paciencia. Este medidor es Arcon. El otro que han visto ustedes es Euromag, ¿no es cierto? Aquí están dimensiones. ¿Cuántos caudales? ¿No es cierto? Hoja técnica de dimensiones, diámetro nominal, un cachito. Aquí está. ¿No? Hoja técnica de dimensiones. O de un museo compacto. Vaya, ¿dónde está? Ya me he olvidado dónde está. Pero también tienen sus 5 caudales Aparte de estas cosas, también tiene sus 5 caudales, bajo los cuales se dimensiona uno de estos, ¿ya? Aquí está. Caudal, 0.5%. El caudal nominal, el caudal 50%, el de transición. El caudal nominal al 100% y el caudal máximo. ¿Cuántos caudales? 1, 2, 3, 4, 5 caudales. Todos tienen 5 caudales, por favor. ¿No es cierto? Tú tienes que ver cuál es el caudal mínimo. Miren, aquí abajo está. Caudal 5%, caudal mínimo necesario para mantener la precisión estándar. El caudal 5%, este caudal. ¿Ya? Con eso vas a mantener una precisión de medición. QN es el caudal nominal recomendado, caudal operativo especificado. Es el caudal que tú calculas en la red, no sé, tú necesitas tanto caudal. Este es el caudal que necesitas, ya el caudal nominal. El 50% es un caudal máximo necesario para mantener la presión estándar. El Q100% es caudal máximo aplicable, máximo caudal que tú puedes darle a este medidor para que mantengan precisiones. Y el de sobrecarga, 125%, ¿no es cierto? Y el caudalímetro continúa midiendo, aunque ya está fallando la precisión. No puedes salirte entonces de estos 5 caudales. Cada medidor tiene 5 caudales, ¿ya? Cada medidor va a tener 5 caudales. Ok. Eso es el medidor de caudal. Protección contra la luz natural, sí, porque si le entra luz natural, crean algas. Y la protección del tanque, tienes que ponerle pues un cerco. ¿No es cierto? Nada más. Bien, muchachos. A ver. Ya, eso es todo entonces. Eso es todo respecto entonces a los tanques de agua. El próximo lunes vamos a hacer entonces redes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ver, una pregunta.